Hola a todos, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo soy Milo de Mexicare y les doy la bienvenida a un nuevo video. Quiero empezar diciendo que este video, el día de hoy, va a ser un video más que verdadero. Va a ser totalmente emocionante para mí porque a mí me encanta, nunca lo he dicho, pero me encanta estarles diciendo perspectivas de Cuba, que no se creían de México o al revés. Entonces el video de hoy trata más o menos sobre eso. Es de Michelle Crónicas o Michael Crónicas, como quiera que se le diga. 10 cosas prohibidas en México para los cubanos. No las hagas nunca. Me imagino que quiera decir cosas que los cubanos tenemos acostumbrado a hacer, por supuesto, en nuestro país. Y pues ya cuando llegas a un país diferente, ya es como que tienes que cambiar esas costumbres, me imagino yo. Así que bueno, te invito a que te suscribas a este canal si te gusta nuestro contenido, regándonos un like, un buen comentario, más de 3 palabritas. A ti no te cuesta nada y es totalmente gratis. Igual te invito a suscribirte si aún no estás suscrito. Este canal es de reacciones, totalmente de reacciones de México, México lindo, México querido. Así que bueno, no les doy más muela, como decimos nosotros. Así que bueno, sin más que decir, comencemos. Llevo casi 7 años viviendo en México y les puedo asegurar que en todo este tiempo he incorporado nuevas costumbres, hábitos, formas de comportarme, por supuesto, para poder adaptarme a mi nuevo país. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. El día de hoy les quiero compartir 10 cosas que a mi consideración, digamos que son prohibidas en México para un cubano. No las hagas si quieres ser aceptado. Acompáñenme. Número 1, meterse en la casa de un vecino. Sí, que créanme que eso al día de hoy es sumamente común en Cuba. Que un vecino entre hasta la cocina sin avisarte para preguntarte qué estás haciendo, para pedirte un poquito de azúcar, de sal, para pedirte cualquier favor. Eso sucede día a día en Cuba. Y aunque en México... A ver, ahí una pausa. Sí, es muy cierto. A ver, no lo malinterpreten. No es que ya me metí en tu casa. No, tampoco es así. Tampoco lo tomen en mal sentido. Es que aquí en Cuba, los cubanos están muy acostumbrados a ser muy familiares, a que los vecinos todos se llevan bien, todos viven metidos en casa unos del otro. No quiero decir que sea mi caso, mi familia tiene otras costumbres. Tampoco estoy generalizando, no todas las familias cubanas tienen esas costumbres, pero bueno, hablando del 80 o 85% de los cubanos sí tienen esa costumbre. Y más cuando viven en los llamados solares o pasillos. Aquí es muy de costumbre, como explica Michelle, de que me meto en casa del vecino un momentico, ni toca la puerta. No, que mi Dali, regálame un poquitico de azúcar, mi hija, tú tienes un poquitico de azúcar, que ya la mía de la bodega se me acabó. Así. Y es totalmente cierto. Que recuerdo, ¿sabes? Porque es que la verdad hay muchas familias cubanas que hacen eso hoy en día, ¿sabes? Ya digo, no son todos. Por lo menos en mi familia no hay esa costumbre. Mi familia siempre ha tenido la característica de ser... Son sociables, por supuesto. Tampoco es que son unos pesados que no se relacionan, pero, ¿sabes? No son tan así. Y más que mi casa en sí no tiene esa característica de que puedes entrar así como así. Pero bueno, es totalmente cierto. Al ser un territorio tan grande, posiblemente demos ciertas confianzas a algunos vecinos y hasta le prestemos la llave de nuestra casa, pero créanme que no se vería nada bien que en un fraccionamiento, en una colonia, en una zona habitacional, pues un vecino sin avisarnos se colara hasta la cocina de nuestra casa. Acá en México yo creo que nos íbamos a enojar muchísimo. Muy cierto. Díganos en los comentarios. Puesto número 2, pedir información. Y cuando digo pedir información y estoy pensando en Cuba, los cubanos piden información
de todo. Esto por supuesto se puede entender por tanta escasez, por tantas limitantes en todos los sentidos. La gente en la calle sin conocerte te pide información como por ejemplo, ¿dónde compraste estos huevos? ¿Qué vas a hacer hoy? Si estás construyendo, se acercan personas y te preguntan ¿dónde compraste el saco de cemento? ¿Cuánto te costó esto? ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Por qué estás reparando? Ahí sí, también es totalmente cierto. Aquí en Cuba no es como en otros países que tú vas a una tienda, o sea, hay mucha variedad de tiendas, incluso puedes comprar online, puedes comprar en internet. eh, pero aquí tenemos la costumbre de los cubanos de que, por ejemplo, vamos por la calle y vemos a una señora X o un señor X con una jabada de arroz, con un cartón de huevos, con un, no sé, con una jaba de azúcar, no sé, con cualquier cosa, con lo que sea. Y dicen, ay, señor, disculpe, ¿dónde usted lo compró? No, mira, lo compré ya, no sé dónde. Ah, ya, ok. Y van hasta ahí y lo compran, ¿sabes? O ya simplemente para tener la información. Porque es que pasa que como aquí en Cuba muchas cosas están escasas, es difícil encontrarlas. Por eso es que nos tomamos mucho el atrevimiento de que aprovechamos el momento en que vemos a alguien que tiene algo que nos hace falta y al momento decimos, oh, espérate, déjame preguntarle a esa persona dónde lo compró. Y lo mismo no con comida, con cualquier otra cosa, con una ropa, con lo que sea, con lo que sea. El cubano es así, el cubano es así, literal. No es como allá que hay 30.000 tiendas donde puedes conseguir el mismo producto en el precio variado, en lo que quieras, pero es muy, muy, muy cierto, muy, muy de cubanos. Preguntarte, ay, ¿dónde compraste eso? Ay, no, en tal lado. Ay, muchas gracias. ¿Y cuánto te costó? Igual así, ¿cuánto te costó y todo? Ay, Dios mío. Ese tipo de información es muy, muy, muy común y aquí en México nos incomoda muchísimo que se acerque un desconocido a preguntarte ese tipo de información cuando todas las cosas, todos los productos lo Realidad. podemos encontrar en cada esquina, en una tiendita, en un supermercado y toda la información está en internet. Aquí en México nos molestaría, créanme que sí, muchísimo. Mientras en Cuba es muy común, acá en México no es así. Puesto número 3, coquetear con las mujeres. Créanme que en Cuba tenemos una cultura muy sexualizada y se hace muy común en la calle que los hombres se metan con las mujeres. Desde los buenos días hasta un tipo de coqueteo un poquito más entrado en confianza, los hombres les chiflan a las mujeres, e incluso a las cubanas le gusta que eso suceda porque está incorporado en la forma de ser, en la cultura. No tan así, o sea, no todas las mujeres, y hablo de las cubanas porque él está especificando a las cubanas, no todas las cubanas nos gusta que eso suceda. A ver, eso depende del tipo de elogio, eso sí no es menos cierto de que el cubano, el hombre cubano, eh, en la mínima oportunidad que tenga se va a meter con una mujer, seas o no seas cubana, te van a coquetear, te van a elogiar. Puedes correr la suerte de que sea un elogio bonito, un elogio amable, pero puedes correr con la desgraciada suerte de que sea un elogio, como él dice, un poco salido de tono, un poco en confianza. Y ya esos no son los que gustan. Por eso es que ahí digo, retracto, de que no todas las cubanas. A todas las mujeres nos gusta que nos elogien, por supuesto. Hola señorita, buenos días, qué hermosa está usted. O como a veces te dicen, ay, qué flor más bonita, va caminando por la calle. Pero cuando me meten un elogio de eso de mami, qué Q más lindo tú tienes. Eso no gusta, cariño, eso no gusta. Pero sí, es muy muy cierto que los hombres todos coquetean en la calle a todas las mujeres. Seas linda, no seas linda, seas bajita, alta, morena, lo que sea. Es una, no sé si se le llama costumbre, pero es algo que tienen ya implantado los hombres cubanos ya en su chip. Del cubano. La mujer cubana se siente halagada cuando un desconocido se mete con ella en la calle, le dice un Eso piropo, ya le digo, dependencia del chifla. elogio. Eso acá en México es muy incómodo, es muy mal visto que un desconocido se meta con las mujeres en la calle y se considera acoso. En Cuba no es tan así. Así que tengamos mucho cuidado si amigos cubanos que están viendo el video
no coqueteen con las mujeres No de coqueteen modo con las mujeres grosero. en Hay que ser México. muy No respetuoso. en México, en cualquier No otro lo hagan país. al menos como solían hacerlo en Cuba. No en México, en cualquier otro país. En la posición número 4 tenemos la siguiente: no dejar propinas. En Cuba no se usa dejar propinas. Uno va a un restaurante y es poco usual, porque no es cultural, que las cubanas y los cubanos dejen propinas una vez que consuman. Y en México sí es tradición. Como tenemos acá en México tantos servicios, son de excelencia, son tan buenos. Hay restaurantes de todas las categorías. Es muy común una vez que consumamos, ya sea en una pequeña taquería o sea en un restaurante 5 estrellas, siempre como cliente, y es un modo de agradecer el servicio que hemos recibido. Dejamos una propina del 5, del 10, del 15, del 20%, la que se estime. Así que cuando un cubano llega a México y recibe un servicio, es elegante que se deje una propina, repito, como gesto de... A ver, ahí sí también, mira. Esto lo puedo verificar porque yo hubo muchos años de mi vida trabajando para el público, o sea, en lo que él habla, así. Y, o sea, no todos, es verdad que no, la mayoría no tienen esa costumbre de dejar propinas, pero hay otros que sí. Lo hacen por educación o porque les gustó tu servicio, los atendiste bien. Eso hablo en cualquier ámbito, lo mismo una dependienta que alguien que te está arreglando el cabello, que te están arreglando las uñas o que te vendieron en una tienda, te vendieron algo muy amablemente. Eso está en dependencia, pero no es algo realmente de costumbre, ¿sabes? En otros países quizá eso está en dependencia también de los países. Hay países que tienen esa costumbre, pero hay países que no tienen esa costumbre. Yo creo que yo hace poco había visto un video que no sé si, no recuerdo, ustedes me dicen en los comentarios si saben algo al respecto, pero no sé si fue en Corea, en Japón o en China, uno de esos 3 países, pero yo había visto en un video de que dejar propina era como de mala educación, porque era como que, no sé, daba a entender de que me estás dando dinero, ¿sabes? No sé, en el mal sentido. Así sea un dependiente que te está atendiendo en un restaurante, no sé, cosas así. De todas maneras, díganme en los comentarios qué les parece esta... ¿Cómo es que explicarle esta costumbre, no costumbre, aquí en Cuba? Díganme allá en México si siempre dejan propinas, si no la dejan, o si en dependencia la dejan, si les agradó el servicio, si los atendieron bien. Ustedes díganme en los comentarios. Agradecimiento. En el puesto número 5 tenemos el siguiente: andar descamisados, que ciertamente es muy común ver a los hombres en Cuba todo el año, ya que es una isla caribeña, una isla tropical con Muy muchísimo cierto. calor, y Y uno muy los normal. puede ver en la calle, en la casa, en todas partes descamisados. Uno ve las publicaciones en Facebook y muchísimas aparecen los hombres descamisados. Y acá en México no es muy bien visto. Ahora estamos en Puebla, que yo esté aquí en el centro histórico de la ciudad de Puebla descamisado. No estaría bien y posiblemente me llamarían la atención. Aunque es cierto que en algunos lugares como Cancún, como Veracruz, lugares en México que son calurosos, zonas de playa, por supuesto puedes andar descamisado. Pero no sucede como en Cuba, que es en cualquier parte, en el barrio y a todas horas del día. Te encuentras a una persona pasada la medianoche que va al parque completamente descamisado con un short y chanclas. Muy cierto, muy cierto. En el puesto número 6 tenemos el siguiente: hablar alto o golpeado, como decimos en México, y no ser amables. Les explico. En Cuba es cierto que los cubanos hablan muy alto, hablan golpeado, quizás por el acento, quizás por el calor, no sé, pero es algo que siempre llama la atención. Cuando un cubano está en México, los mexicanos se dan cuenta de algún modo que es cubano, por el acento, por hablar tan alto, y es algo que debemos cuidar, moderar un poco el hablar más bajito, eso es muy importante. Y por otra parte, cuando digo ser amables, es que ciertamente la cultura mexicana se caracteriza por la amabilidad. Los mexicanos y las mexicanas son muy amables, y no con esto quiero decir que los cubanos seamos
groseros, que la mayoría de los cubanos sean groseros, sino que se nota la diferencia a la hora de comportarse. Le pongo un ejemplo: un cubano va a un restaurante acá en México y si no dice señorita, dice mi amor a la mesera, por ejemplo, no da las gracias, no dice por favor, eso se toma como una grosería. Hay que cuidar un poco la amabilidad y eso Incluso ahí también me refiero al tono de voz. Muchas veces dicen que los cubanos hablamos que parecemos que nos estamos peleando. No voy a decir la otra palabra que tenemos implantada aquí como eso en Cuba, porque allá en México me dijeron que significa otra cosa. Pero sí, es muy cierto que tenemos un tono de voz un poco más exaltado. Hablamos que parecemos que estamos peleando. Y incluso de vez en cuando sí, de 2 o 3 cosas que tal parece que somos groseros, pero no lo somos, como esto que él estaba explicando. Mi amor, mi vida, ¿sabes? Por ejemplo, vas en un restaurante, estás en un restaurante, en donde quiera que estés sentado ya te van a atender. Y, ay, mi amor, o sea, no mucho, no en las mujeres, más bien en los hombres. O, ay, mi amor, o, ay, mi vida, ¿usted cree que pueda, no sé, dame un pomo de agua? O, ¿sabe? Cosas así. Ay, mi vida, ustedes tienen esto, tienen lo otro, ¿sabe? Tipo cosas así. Pero no quiere decir que seamos groseros ni nada, sino que es la manera de expresarlo. cubano que vive en México, créanme que debe pensarlo, debe mejorarlo y ser amable y hablar bajito. Choca muchísimo. La grosería y la poca amabilidad choca muchísimo con la cultura mexicana. Posición número 7. Inventar negocios. Sabemos que en Cuba se inventa muchísimo. Esto, por supuesto, motivado por tanta escasez. El cubano inventa de todo: piezas de moto, piezas de coche, negocios, comida, pero es que todo lo inventa de manera ilícita, porque al no permitir el gobierno que hayan comerciantes privados, al no permitir el gobierno que el comercio pueda desarrollarse libremente, el cubano, para sobrevivir, se ve obligado a inventar muchísimos negocios, a inventar formas de sobrevivir, y el cubano se siente en Cuba muy orgulloso de eso. Cuando llegamos a México, eso cambia completamente, porque aquí está todo inventado y sobre todo hay emprendedores. Si llegas a México puedes emprender tu propia carnicería, tu propio taller de mecánica, lo que sea, pero todo bajo la legalidad, todo bajo lo establecido. No puedes, siendo cubano, llegar a México y ponerte a inventar en un país donde, repito, todo ya está inventado. Tienes que emprender. Puesto número 8. Referirse a las razas y a las etnias de manera peyorativa. Lo explico. En Cuba es muy común que los cubanos se traten entre sí y se refieran de manera peyorativa a su color de piel, a su origen, a su cultura, en fin. Hay una discusión en un barrio, y si una persona es de color de piel negra, es una persona negra, entre cubanos usan el color de la piel de manera peyorativa. Oye, tú, negro, ¿por qué estás haciendo esto? Y en el medio de la discusión, digamos que tenemos en cuenta el color de piel. Sí, sí, muy cierto, muy cierto. Aquí usamos los colores de piel o incluso la forma física. Por ejemplo, mira, les voy a poner un ejemplo. Como él está explicando, lo mismo, o sea, eso es lo mismo con amistades, con personas random de la calle, ¿sabes? Aquí el cubano no tiene límites para eso. Personas de raza negra, por ejemplo. Minero mío, ¿tú me puedes decir ahí tal dirección? Así. A una persona delgada, no sé. Y mayormente los hombres, yo, flaca, qué linda tú estás. Y la muchacha, ¿ves? La muchacha es flaca, pero fue delgada. Pero sí, a lo que se está refiriendo sí es muy cierto. O igual entre las personas blancas, o sea, de piel blanca, igual pasa lo mismo, ¿sabes? Como que todo muy generalizado. O
Personas de piel negra, igualmente, sí, son personas allegadas hasta de cariño, les decimos así. Mi negro, no, el negro, este negro, así, ¿sabes? Pero de modo de cariño, no, no de ofensa, ni porque somos racistas, ni nada, no, no. Es como un modo de cariño, pero igualmente, no sé, estás en una cola y quieres preguntar, no, atrás, al señor atrás de usted quién va, no, y tú ves el negro ese que está ahí, atrás de ese voy. En vez de decir, no, mira, el señor de la camisa blanca, no, no. El negro ese que tú ves ahí, o tú viste el blanco flaquito ese de pelo largo ese. Así somos los cubanos, desgraciadamente. Acá en México, ciertamente, al ser un país tan diverso en cuanto a orígenes, cultura, etnias, razas, sí se respeta mucho el color de la piel, sí se respeta mucho la procedencia, el proceder de las mexicanas y los mexicanos. Así que cubanos que viven en México, tengamos mucho cuidado y seamos respetuosos a la hora de referirnos a una etnia o a una raza. Número 9. Formas del decir y modismos. Lo explico porque esto se puede entender en varios sentidos. Por ejemplo, muchos cubanos llegan a México y ya empiezan a familiarizarse con expresiones populares, con modismos, con formas del decir propios de la cultura mexicana y no los incorporan, sino que continúan diciendo los mismos modismos de Cuba y muchos de ellos groseros y lo hacen con toda intención. Se me ocurre una palabra. Cuba tiene una gran herencia en cuanto a formas del decir de España. Hay muchísima similitud y hay diferencias con México, por supuesto. Una palabra muy recurrente es la palabra coger. Coger es esto, para un cubano es tomar, en México tiene otra connotación y los cubanos lo saben y a veces con toda intención dicen coger, dicen la palabra coger en un lugar, en un ambiente no apropiado y es con toda intención. Por otra parte, sí, también están los cubanos que llegan a México y digamos que de algún modo hiperbolizan el modismo mexicano, las expresiones mexicanas. Yo digo que son cubanos que ya se sienten hasta más mexicanos que los propios mexicanos y hasta me causa risa porque te hablan, llevan en México viviendo a veces 6 meses, un año, poco tiempo y ya te hablan como un perfecto mexicano, dicen todas las groserías, dicen todas las expresiones populares y hay otra parte. Esto se puede... Ahí sí, te estoy muy de acuerdo. Eso, todo lo que dijo es totalmente cierto. Yo no puedo llegar a un país a querer romper las costumbres o a querer seguir con las costumbres mías de Cuba. Te digo, no quiere decir que, costumbres, mientras sean costumbres que no dañen, ¿sabes? Porque hay costumbres que tenemos los cubanos, como por ejemplo... teniendo en México muchas variedades de comida, yo igualmente como cubana nunca voy a dejar de comer arroz en mi comida, porque todo cubano come con arroz, ¿sabes? Eso es verídico, eso así sea arroz con frijoles, con lo que sea, pero siempre tienen arroz. Es un ejemplo que les pongo, pero lo que se está refiriendo es muy cierto, ¿sabes? Yo he conocido muchas personas, lo mismo que viajan a México o que viajan a Estados Unidos o a otro país, simplemente a otro país, ya llevan ya 6 meses o un año y ya llegan que hasta se les olvida el español. Ay, ¿cómo se dice esto en español? Niña, si hace 6 meses que tú es que te fuiste, por Dios. Y lo mismo para países de habla hispana. Van a México y ya llegan con el acento mexicano, con palabras mexicanas. A ver, yo entiendo que muchas veces de tanto estarlo escuchando o de estarlo repitiendo, se te acostumbra y lo dices, incluso lo dices sin querer porque se te va, porque ya es la costumbre. Pero yo sé a lo que se refiere. Él se refiere a las personas que sí, totalmente ya dicen, no, ya no eres cubano, ¿sabes? O no sé, de otro país, ¿sabes? Puede entender de muchas formas. Hay otra parte de cubanos que se la pasan criticando en México las expresiones, las formas de decir, no sé, el no manches, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué significa no manches? El no inventes, ¿qué significa como que no inventes? El a poco, se me ocurren algunas expresiones y el hazte cuenta que
Entonces los cubanos muchos cubanos se hacen los desentendidos y se la pasan criticando a esas expresiones, a esos modismos que son propios de una cultura, en este caso de la cultura mexicana. Así que yo creo que en este punto es necesario cuidar un poco las expresiones propias, no perder por supuesto la identidad que nos caracteriza como cubanos, pero también ser tolerantes y respetar los nuevos modismos. Y yo, a ver, yo no hablo generalmente, ahí voy a hacer una pausa, yo no hablo ahí generalmente por todos los cubanos, sé que hay un dicho que dice cría fama y acuéstate a dormir. Yo no sé si muchos de ustedes con ese dicho, ese refrán, pero tampoco va para todo el mundo, como por ejemplo lo que le estoy explicando. Hay que saber que tienes que respetar cuando tú vas a un país desconocido o un país que no es el tuyo, que no tiene tus costumbres, tienes que aprender a respetar esas costumbres, a todo con mucha educación, a base de mucho respeto. Porque tú estás en un país que no es tuyo, tú eres quien tiene que acoplarse de cierta manera a esas costumbres, a ese país en general, ¿sabes? Pero no muchos piensan como yo. Y yo lo entiendo, no muchos piensan como yo, por eso es que en todos los países del mundo siempre ha existido desde que hay estas personas de tal país, no las queremos aquí o cosas así. Y ya es por eso, ¿sabes? Porque hay muchos que no dan mala fama, pero vamos a normalizar también un poco de que no todos son así. Hay muchos cubanos o otras personas de otros países que son muy educadas, que sí respetan y que sí les interesa cuidar, ¿sabe? Cuidar lo que es el aquello de ese país, ¿sabe? Que yo decidí venir aquí, o sea, ahora mismo tengo que centrarme en que no estoy en mi país. Del país que te recibe. Y para el final, el puesto número 10, he dejado el siguiente: no criticar la comida, las tradiciones, la cultura, la historia del pueblo mexicano. Y esto va referido muy puntualmente a muchos cubanos que son prepotentes y creen que lo suyo es lo mejor, que su comida es la mejor, que su historia es la mejor, sus tradiciones, su música. Con eso hay que tener muchísimo cuidado y sencillamente se trata de respeto. Lamentablemente me he tropezado, y soy cubano, orgullosamente cubano, me he tropezado con muchísimos cubanos acá en México que critican la forma de comer tan rica que es México, que te puede gustar o no, pero hay que respetar. No me gustan los chilaquiles, no me gustan las enfrijoladas, no me gustan los tacos. Es un sector muy determinado, es un grupo muy determinado de cubanos que sencillamente, digo yo, son irrespetuosos, ni respetaban en Cuba, ni tampoco lo hacen en México. Y es muy importante ser respetuosos, porque si algo distingue a las mexicanas y los mexicanos es que aman, defienden, les encanta su cultura, su comida, su historia y todas sus tradiciones. Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Me gustaría saber sus opiniones en la caja de los comentarios. La cultura, la historia, todas las tradiciones de México son muy ricas y no solamente son para las mexicanas y los mexicanos, sino que están abiertas para el resto del mundo. Y creo que nosotros los cubanos, que hemos recibido tantas oportunidades de este gran país, lo mínimo que podemos hacer es agradecer, dar las gracias siempre a México. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bueno, el video estuvo que tuve que hablar mucho, pero sí. Desde el primer punto hasta el último es todo muy cierto. Ya hablando un poco de lo último que él explicó, desgraciadamente existen muchos cubanos. Igualmente hablo generalmente de otros países, porque en el mundo entero existe de todo, que no respetan o que se piensan que lo suyo es lo mejor, que es lo que está bien, que es lo que está correcto.
pero no es así. Cada país tiene sus tradiciones, cada país tiene su comida, su gastronomía, su folclore, es todo, ¿sabes? Y tienes que aprender a quererlo como tal porque tú decidiste, estábamos hablando en el caso de la persona que emigra a otro país, ya que tú decidiste emigrar a ese país, vivir en ese país, ya te toca eh, defenderlo como tal, quererlo, respetarlo. No quiere decir que dejes de querer al país de donde tú viniste. Eso yo no estoy para nada de acuerdo. Mientras no importa, yo digo que no importa si el país en el que vivías era bueno o era malo, el por qué o no tuviste que irte, pero muchas veces, como ya siempre explico, no es culpa, en este caso no es culpa de los cubanos que el país esté así. Eso no es sorpresa para nadie, lo he dicho en varios comentarios porque hay muchos que piensan que es que Cuba es así, Cuba es asado, pero no por nosotros, ya saben, ¿no? Pero con eso digo de que porque mi país ahora mismo no sea el mejor ni de que yo me sienta más orgullosa, no quiere decir que no lo quiera, que yo no adore ni ame mi país, mis costumbres, mis raíces, mi todo, ¿sabes? Lo que desgraciadamente para uno salir adelante tiene que emigrar a otros países y buscar un futuro mejor para sí o para su familia. Pero igual nunca dejes de querer, ya para terminar la conversación, nunca dejes de querer tus raíces y amar de donde viniste. Así que bueno, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado mucho tanto como a mí. No olvides regalarme un like, suscribirte, dejarnos un lindo comentario por aquí que lo vamos a estar siempre leyendo. Recordarles también que... Ay, esa luz me tiene loca. Lo mismo sube que baja, no se dan cuenta. Ay. Bueno, comentarles que también tenemos nuestro grupo de Telegram, donde por ahí interactuamos con muchos de ustedes. También tenemos la cuenta de Instagram, donde por ahí también dejamos noticias. Sé que hay muchos que no tienen Instagram, pero por favor les pido que si no la tienen y les interesa, ¿sabe? Por ahí verán muchas informaciones que instalen, bajen la aplicación, que es muy sencillo. Y por ahí ya pueden ir viendo también cositas del canal. Así que bueno, sin más que decir, me despido. Nos vemos en la próxima, en un próximo video. Los quiero mucho. ¡Mua! Chaito.